pasando, ¿no? Y bueno, vamos a empezar el programa ahora con el titular también de la Secretaría de Política Educativa de CGT, secretario general de la Federación de Trabajadores de Educación de República Argentina y también de la Unión Docente de Argentina. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Buenas noches, gracias. Decidimos realmente traerlo por una cuestión tapa de los diarios nacionales. Es increíble que tengamos que estar discutiendo en Argentina si la justicia da lugar o no a que haya convenciones colectivas, que los docentes puedan unirse con sus empleadores, que se pueda discutir salario y ya estamos a mayo, siempre se dice, siempre a principio de año, estamos a mayo. Es increíble que estemos a veces hasta sospechando de las decisiones judiciales. Me decía, sospechando en el sentido de que uno, leía la otra vez, decía, estamos en una época donde los fallos de la justicia no son previsibles o predecibles. O sea, puede pasar cualquier cosa. ¿Eso está bien? ¿No está bien? Lo decidirá quienes deben controlar a los propios jueces, pero es muy raro a veces lo que pasa, ¿no? Un fallo de la justicia donde dice no hay peligro la demora, no es necesario hoy reunirse en paritaria nacional docente, que se discuta la cuestión de fondo, quién tiene razón, si los docentes o no a tener convención colectiva. ¿Cuál es la visión de su organización sindical? Hay mucho para decir en esto. Primero me gustaría iniciar con una frase que me parece que es toda una definición. Y yo creo que podrán cortar todas las flores, pero no van a poder detener la primavera. Es decir, nosotros iniciamos una lucha totalmente legítima, razonable, donde estamos convencidos que Argentina debe tener una negociación paritaria a nivel nacional para evitar precisamente todas las dificultades que tienen hoy las distintas provincias en la República Argentina. Fíjense ustedes que de 24 jurisdicciones, solamente 6, entre las que se encuentra Santa Fe, han podido acordar con las organizaciones sindicales una mejora salarial a través de la instancia paritaria. Después hay 18 jurisdicciones que se muestran en el mapa nacional de distintas maneras. Hay de esas 18, la mitad que han tenido una mejora salarial siempre por debajo de la línea de pobreza, por decretos, por sucesivos decretos provinciales, o sea, aumentos de manera unilateral. Y quedan todavía otras tantas jurisdicciones con conflictos sin resolverse. Entonces, esto es producto de la ausencia de la paritaria nacional, que tiende a igualar los salarios a nivel nacional, que tiende a recuperar una instancia de diálogo, porque no se trata más que de eso, dialogar, tener capacitación para los docentes, defender el fondo compensador, que son recursos nacionales que van a las provincias que no pueden abonar el salario mínimo. Entonces, ¿qué hace este fallo de la justicia? No hace más que decir que el gobierno nacional se desentienda de la educación y que no la financie. Evidentemente, esto se contrapone totalmente a la Ley Nacional de Educación, que dice muy claramente que el Estado Nacional tiene que asegurar, garantizar la educación en el país y la tiene que financiar. Obviamente que nosotros tenemos un total respeto por la independencia del Poder Judicial. Es decir, nosotros este fallo, obviamente que lo tomamos como demócratas, como viviendo en un país democrático, lo tomamos como una cosa cierta, pero la verdad que estamos bastante desconformes con esto. ¿Por qué? Porque realmente en uno de los fundamentos de la Cámara, porque hubo dos cuestiones que planteó el gobierno. Primero, apeló la cautelar que dictó en primera instancia, yo creo en un fallo magistral, en un fallo sin precedentes, que en el futuro inmediato se la va a reconocer a esta jueza, que es más, está postulada para camarista, es una excelente jueza la doctora Dora Temis, y dio un fallo magistral. ¿Y qué dice en ese fallo? Dialoguen. Ella intentó recuperar la instancia de diálogo entre los sindicatos nacionales
y el gobierno de Mauricio Macri. Evidentemente, el gobierno apela a esta cautelar y también recusa a la jueza. Si ustedes leyeran los fundamentos, que en definitiva la Cámara aceptó la recusación que pidió el gobierno nacional, si ustedes leyeran los fundamentos para recusar a la jueza, son tremendos, poco sólidos, fundamentos traídos de los pelos. Lo mismo, apeló la cautelar, la Cámara también le hizo lugar a esta apelación del gobierno nacional, diciendo de que no hay premura para convocar la paritaria nacional. Entonces yo pienso que mucha gente, y por qué no estos jueces que dictaron esta sentencia a favor del gobierno, a veces desde su cómoda posición dicen no hay urgencia para que se constituya la paritaria nacional. Claro, cuando vos tenés salarios muy por arriba de los 9.672 pesos que percibe un docente, desde esa cómoda posición vos decís no hay urgencia, pero sí hay una urgencia, porque nosotros necesitamos negociar salarios que han quedado estancados desde la última negociación del año pasado. La última negociación con el gobierno nacional dista de más de un año. Entonces, están cobrando esos salarios los trabajadores de educación en provincias que pagan el salario mínimo. Había urgencia para tratar de juntarse con el empleador y negociar salario. Entonces, me parece que es un fallo traído de los pelos. Obviamente, también quiero explicar que esto es una instancia más en el proceso judicial, no es definitorio, la cuestión de fondo no se ha resuelto, y bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo, hay mucha tela para cortar todavía en lo que es el tema judicial. Los abogados de UDA están ya preparando las instancias que vienen, ahora el expediente volvió a la jueza, creo que es Alicia Puricelli, está en el juzgado laboral número 60, que es la que va a resolver en definitiva la cuestión de fondo. Y bueno, nosotros vamos a trabajar. Yo soy optimista. ¿Por qué? Y con esto redondeo para que ustedes me puedan preguntar. ¿Por qué soy optimista? Porque quiero creer que ningún juez en Argentina va a fallar de que no se cumpla la ley. Es decir, yo creo que Argentina no puede vivir al margen de la ley, que Argentina debe tener apego a las normativas. Y la ley de financiamiento educativo tiene plena vigencia y debe cumplirse, ¿no? Sergio, rescato algunas palabras que dijiste. De 24 provincias, solamente 6 pudieron tener su arreglo paritario. Y ahora dijiste los abogados de UDA. ¿Sentís que es una pelea solamente de UDA? ¿Sentís el apoyo de otras organizaciones, otros abogados que han querido colaborar con los abogados de UDA? Te lo digo a nivel gremial y como secretario, digamos, me parece que es una batalla que parece como que si están acompañados o no. Sí, bueno, está buena la pregunta. Hoy me decía un periodista por la mañana, me decía, tengo como la sensación de que el gobierno en la mediática ganó la pelea con los docentes. Y claro, se lo ve de esa manera en algunos sectores que yo creo que son sectores minúsculos en la sociedad, porque los grandes titulares hay como un estancamiento de noticias, se exhibe lo que se quiere, es decir, el gobierno evidentemente tiene yo diría un acuerdo con los grandes medios nacionales, y vos lees que los títulos, bueno, hay 2 medios particularmente, 2 medios que salen en papel, que han titulado en la tapa de los diarios, otra victoria del gobierno, y en realidad no es ninguna victoria, porque es un paso más en el proceso judicial, y este juicio no está resuelto. Entonces, con esta cuestión mediática que tiene el gobierno, entonces daría la sensación de que quieren imponer una victoria de parte del gobierno en desmedro de los trabajadores de la educación. Sí tenemos apoyo de las organizaciones sindicales, es más, estamos trabajando juntos. Mirá, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, también recordá vos, mirá cómo actúan los jueces. En primera instancia, nosotros habíamos pedido que se devuelva el dinero que había descontado el gobierno de María Eugenia Vidal por los paros.
En primera instancia sale a favor de las organizaciones sindicales. Hay un frente gremial que integra UDA junto a SUTEBA y la FEC y otros gremios de la provincia de Buenos Aires. Inmediatamente el gobierno de María Eugenia Vidal apela y la Cámara actúa muy parecido a lo que actuó la Cámara Nacional, que entre paréntesis me olvidé de decir, la Cámara Nacional es la sala 8 para que se la tenga en cuenta. Y bueno, y ahora dice, no, el gobierno provincial no tiene la obligación de devolver el dinero. Pero lo que es más, están cercando a los trabajadores la posibilidad de expresarse. Es decir, si haces uso de un derecho que te da la propia Constitución Nacional, que es el derecho a huelga, te descontamos los días. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que te están diciendo estos fallos? Muchachos, ustedes no pueden hacer medida de fuerza, vayan a trabajar a la baja por salarios bajos, debajo de la línea de pobreza. Es decir, esto es tremendo. Yo nunca viví, mirá que han pasado gobiernos, y nunca he visto así un avasallamiento contra los educadores en el país. Estando en democracia, ¿no? Sí. La sensación también que da es una justicia, esto es una opinión personal, a veces permeable al poder político, a momentos históricos. La justicia siempre tiene tiempos temporales distintos, a veces necesidades de la gente. Una discusión también vinculada también al financiamiento educativo es solapado a un proyecto más general que es el Plan Maestro. Da la sensación de que el primer paso fue dejar a los docentes a nivel nacional sin paritaria, que en definitiva no es a nivel nacional, sino que es en un efecto inmediato en las provincias, y con posterioridad y por la ley de financiamiento o por las consecuencias más importantes que tiene la ley de financiamiento. Hay dos cuestiones para explicar acá. Decididamente, el título, si fuera uno de los diarios hegemónicos y trabajara en sentido contrario, el título de etapa sería: el gobierno nacional quiere desentenderse de la educación en el país. Y en realidad, en el fondo, todas estas medidas tienden a eso. Es decir, no quiere hacer caso a lo que la Ley Nacional de Educación dice. No se quieren ocupar de la educación en el país y se desresponsabilizan dándole a las provincias las obligaciones. Lo que decía él, junto con otras medidas que las voy a explicar rápidamente, acá hay dos intentos que se vienen en el futuro inmediato para sacar de escena a la paritaria nacional. Como está este conflicto judicial, que, insisto, yo creo que en el fondo nosotros vamos a tener un fallo favorable, porque si no, no entiendo más nada. Si la justicia dice no se aplique la ley, entonces ya ahí, discúlpame la expresión, poco académica, estamos en el horno. ¿Qué está intentando el gobierno por la vía del Congreso? Dos medidas. Una, crear un consejo docente a través de los que conforman la alianza de Cambiemos, particularmente y claramente el Partido Radical, que a través de algunos legisladores, la Comisión de Educación la preside el diputado Ricardo por San Luis, radical, y bueno, y esto que yo voy a explicar ahora, lo firmaron todos los radicales, algunos santafesinos como Mario Barletta. Entre paréntesis, es una vergüenza lo de Barletta. Es una vergüenza lo de Barletta. Porque Barletta es diputado nacional, radical, y acá en Santa Fe hizo campaña a gobernador con la educación por delante. Su campaña era sobre la educación. Y ahora está yendo en contra de una ley fundamental para la educación. Yo la verdad no lo entiendo el diputado Mario Barletta. Muy predispuesto a discutir a nivel nacional inclusive cuestiones indefendibles. Eso no me quería decir porque la verdad que es una vergüenza. Un candidato a gobernador que hacía campaña con la educación ahora va en contra de cuestiones fundamentales, porque si la educación no la financia, no funciona en ningún país del mundo. Bueno, este consejo docente que intentan formar a través de este proyecto de ley, insisto, firmado exclusivamente por los radicales, intenta también despejar el escenario paritario a nivel nacional. A esto se le suma el Plan Maestro, lo que hay que decir que las organizaciones sindicales con representación nacional hace exactamente, Maxi y Esmeralda, 6 meses que no nos reunimos con el ministro de Educación y Deporte de la Nación, ministro candidato, debemos decir. Que entre paréntesis, la paritaria es la mejor manera de distribuir ingresos. O sea, que no haya paritaria, en el fondo es no vamos a distribuir ingresos. Entonces,
Este plan maestro, si digo que hace 6 meses que no nos reunimos por allá, tuvimos esporádicamente el 18 de diciembre una información, se nos entregó unos apuntes sobre este plan maestro que después fueron cambiando y bueno, y hubo, yo lo tengo que destacar a esto, más allá que alguno cuando me escuche me va a decir, Horacio Berbisky, y me va a decir, y le van a poner la A por delante. Pero en realidad Horacio Berbisky hizo una nota excelente en página 12, que después lo llevó a un programa de televisión, explicando lo que es este plan maestro. Yo me podría eximir dándole la respuesta a ustedes, acuerdo totalmente con lo de Horacio Berbisky. Pero algunas cuestiones me gustaría decir. Primero, van por el dinero que le dan a las provincias en materia de compensación para que paguen el salario inicial, las provincias que no llegan a hacerlo por sí, progresivamente lo van a hacer desaparecer. Van por menor financiamiento, van por la paritaria nacional. Esto es el plan maestro, es decir, son una serie de enunciaciones sin poner en valor la educación. Pero lo que es más grave, acá hay un problema, muy marcado. Claramente el gobierno nacional está gestionando la educación sin consensos, o sea, no se reúne con los actores que tienen para opinar, y mucho en materia educativa. Todas estas decisiones, estas propuestas son propias del manejo exclusivo del gobierno, como que Esteban Bullrich fuera el personaje que más sabe de educación en el país. Él se le llena la boca permanentemente hablando de Finlandia, país que él visitó en su momento. Pero en Finlandia se pone en valor a los docentes, el sueldo de un... Es equivalente a un juez. Es equivalente a un juez, eso es Finlandia. Ahora, cuando vos pagás salarios a la baja, hay salarios que están rozando la línea de indigencia, como el caso de Santa Fe, porque Santa Fe el 25%, pero que salgan los funcionarios y expliquen por qué ganan exactamente la mitad los docentes catedráticos. Es más, están incumpliendo con las normativas vigentes, porque el docente catedrático no puede ganar menos que el salario mínimo vital y móvil, y en la equiparación entre las 15 horas cátedra y el cargo testigo gana exactamente lo mismo. Entonces, cuando vos decís esto, el gobierno se enoja y hay algún personaje de menor valía en el ámbito de la gestión del gobierno socialista que se le da por escribir en contra de los sindicatos. Sin ningún respaldo político, con poca trayectoria en el campo social, gremial y político. Entonces tenés que bancar que funcionarios de cuarta categoría no quieran reconocer que le están pagando por debajo del salario mínimo vital y móvil a los docentes catedráticos. Y uno no lo dice como una simple queja. Lo que uno dice es, bueno, hoy salió la cosa así, en definitiva la acompañamos, pero empecemos a charlar estas cosas, empecemos a recuperar el salario, empecemos a poner las cosas en su lugar, porque cuando cierra la paritaria, entonces título también de un diario santafesino que es bastante, no investiga y opina, los docentes santafesinos arreglaron por el 25%, un 25% que a todas luces, dentro de un par de meses vamos a hablar de ese 25%, porque acá hay un plan económico, porque todo esto tiene que ver también con el plan económico que está llevando adelante el gobierno nacional. Es decir, es todo marketing, las expectativas son cada vez menores de recuperación del salario. Los trabajadores del país están con serias dificultades para poder llegar a fin de mes. Es más, el propio INDEC está diciendo que la mitad de los jefes de familia en el país ganan menos que el salario mínimo vital y móvil. Estamos hablando de 8.060 pesos. Entonces, todas estas complejidades hacen necesaria la discusión con el empleador y empezar a negociar para que la gente pueda llegar a fin de mes, cosa que hoy no sucede, ¿no? Una última pregunta vinculada a la Organización Internacional del Trabajo. Sí, tenemos entendido que se viene un viaje a Ginebra. Bueno, queremos saber detalles, cuándo va a ser la fecha, quiénes van a concurrir. Importante la Organización Internacional del Trabajo, que sabemos que es el organismo internacional más importante, fija parámetros en el trabajo fundamentales. ¿Y qué están Argentina ha adherido permanentemente a muchísimos convenios, tal vez los más trascendentales,
Y a ese ámbito se va a llevar el tema docente. Sí, bueno, desde el 6 de junio al 17, inclusive, se desarrolla las 106 jornadas de la Organización Internacional del Trabajo. Yo la verdad que estoy muy contento y reconozco a todo el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo haberme designado, entre otros dirigentes, en la delegación que va a ir a la OIT en Ginebra. Obviamente nosotros ya nos hemos ido con un recurso de queja a la Organización Internacional del Trabajo por toda esta problemática docente. Y bueno, yo ahora en persona voy a ir en el ámbito de esta organización internacional a llevar el tema docente. Es decir, Argentina no puede estar viviendo la crisis educativa que está viviendo. Si no se lo puede resolver acá adentro, vamos a traer fuerza desde el exterior para que Argentina realmente tenga un plan económico y un programa educativo que realmente empiece a poner en valor a los trabajadores y a los educadores que estamos dentro del campo de trabajadores, ¿no? La OIT está prestando atención de lo que está pasando en Argentina. La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está prestando atención a lo que pasa en Argentina. Algo entonces está pasando. Sí, si estamos mirados por estos organismos. Algo está pasando. Prestemos atención, la verdad que... Y bueno, vamos a invitarlo también a Sergio a la vuelta de su viaje, para que nos cuente cómo le ha ido. Fundamentalmente por el beneficio para los trabajadores, porque sabes que la Organización Internacional del Trabajo tiene una incidencia tremenda, porque además se escucha lo que pasa en otros países y Argentina en este punto no va a quedar bien. El tema docente no está quedando bien. Fíjese que va a hablar Triaca, tal vez lo cruza y le dice de vuelta allá. Que a lo mejor tengo la suerte o le refresca, a lo mejor que recapacite allá. Que recapacite allá, sí, siempre encontrarnos en otro punto de este hermoso planeta, por ahí nos ayuda a reflexionar a todos, ¿no? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Vamos a un corte.